Muy bien, en esta segunda sección de la jornada iniciamos el conversatorio en el que Lourdes y Luis les van a proponer a los 4 expertos convocados una serie de preguntas disparadoras para la reflexión y para desarrollar luego entonces la conversación. Siempre los invitamos a que redacten sus preguntas en papel, luego los vamos a recoger y poder entonces al final hacer las preguntas y las observaciones que ustedes consideren oportunas. Nos acompañan en este panel Gabriela Azar, especialista en educación, magíster en políticas públicas, directora del Departamento de Educación de la UCA e integrante del equipo que está encargado de producir la reforma integral de la educación en la ciudad de Buenos Aires. Fernando Pollack es médico pediatra e infectólogo, graduado con honores en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, fundador de la Fundación Infant, una organización sin fines de lucro cuyo principal objetivo es traducir hallazgos científicos del laboratorio en acciones médicas concretas de impacto masivo. Mario Riorda es experto en comunicación política y gubernamental, fue 2 veces decano de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Católica de Córdoba, actualmente es consultor estratégico en comunicación de gobiernos y partidos políticos. Y finalmente, Gustavo Grocopatel es uno de los empresarios más exitosos del sector agropecuario, destacado por su forma de gestionar la actividad agroindustrial a través de la innovación y la creatividad. Así que este espacio es tratar de conversar. Todos los 4, la verdad que por distintos motivos tuve oportunidad de estar en bastante contacto con Mario, con Gustavo y con Fernando. Fueron expositores de actividades que hacíamos en la Fundación para entender este proceso de complejidad, el futuro de nuestro país, en un momento de mucho conflicto, y la verdad que ha sido para nosotros muy placentero haber podido desarrollar durante 4 años esa actividad de conversación. Con Gabriela cotidianamente nos encontramos en temas de la educación en la Ciudad de Buenos Aires y bueno, actividades acá también. Y con Lourdes, como decía Daniel, los procesos son interesantes, tan importantes como los resultados. Bueno, en este proceso nos encontramos con Lourdes y la verdad que es un placer poder compartir este espacio. La idea entonces es, yo considero que no son expertos, en el sentido de la expertise vertical. Tienen una capacidad de entender problemas sociales, desde un ámbito de competencia que tiene cada uno. Pero me interesa que ese diálogo se dé desde esa mirada más amplia que desde su lugar de reflexión o de acción. Entonces, la idea de hacer 2 preguntas disparadoras y dejar minutos para que ustedes conversen, intercambien y podamos trabajar sobre esta idea. La primera que la hicimos colaborativamente, armamos con el equipo de la Fundación, la discutimos y bueno, este es el resultado. Uno de los ejes de la nueva época que Daniel nos plantea tiene que ver con el conocimiento, con lo que decía Daniel. Hay más incapacidad cognitiva que maldad, me parece, que es la proposición de Daniel. Como nunca en la historia de la humanidad, el saber colectivo es más potente que el saber individual. Esto invita a la colaboración entre actores. En nuestro país parece que vivimos en una sociedad fracturada por la permanencia de una fuerte desigualdad social y por la presencia de fuertes enfrentamientos de corte ideológico. La pregunta sería, ¿están de acuerdo con esta reflexión? ¿Esto dificulta las posibilidades de aprovechar las oportunidades de nuestro país y nuestra sociedad para enfrentar ese mundo complejo e incierto que de por sí vive el mundo y que nosotros creo que vamos a transitar en el próximo tiempo, que puede ser un territorio de complejidad o también de tremendas oportunidades? Así que esa es la primera pregunta, que la toma el que desea tomarla. ¿Está claro más o menos la reflexión? Me arriesgo a empezar, eso no sé si es bueno o malo. Sí quiero agradecer, Luis, muchas gracias, buenos días a todos. La verdad que es un gusto para mí poder participar de este conversatorio en una metodología que
donde no estoy muy ejercitada, ¿no? Hacerlo así con presencia de además referentes del sector político y académico en temas que son tan importantes y que han sido desarrollados desde una visión tan académica, tan profunda y filosófica como lo ha hecho Daniel. Yo podría acercar algunas reflexiones y si les parece después intercambiamos ideas, retomando algunas de las cuestiones que Daniel hizo en el inicio de su presentación, y que claramente estamos en la sociedad del conocimiento, de la ciencia, de la técnica, de las comunicaciones, y me parece que la principal ventaja competitiva que tenemos las naciones hoy está puesta fundamentalmente en el acceso a ese conocimiento y en la capacidad que las personas tenemos que ir forjando para ir recreando ese conocimiento y aplicarlo en la producción y en los servicios. Y de ahí también creo que hay una nueva configuración en el terreno de la educación, que claramente el terreno o la educación como un proceso global de formación de personas no puede ir dando respuestas rápidas frente a los cambios que se dan dando en la sociedad. Esto de la complejidad de los procesos sociales, del avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, de la absoluta brecha existente entre aquellas personas, parte de lo que vos preguntabas, que tienen posibilidad de acceder a los bienes y servicios para formarte, de aquellas que no lo tienen, es cada vez una brecha mucho más amplia, y entonces hay una profunda responsabilidad, por lo menos por parte de quienes tienen que gestionar los sistemas educativos, de ver cómo se logra cortar esa brecha y lograr que haya un acceso equitativo a este conocimiento para que todas las personas tengan, a pesar de que es difícil, las mismas posibilidades. Creo que uno de los ejes más importantes es ver cómo se puede ir enriqueciendo las pobrezas que tiene hoy el Estado, que no puede dar respuesta frente a todas las demandas de transformación que la sociedad pide para la educación. Y esto creo que es una afirmación que uno la podría aplicar a todos los niveles del sistema educativo. Y entonces la impronta y la importancia que tiene que puedan generarse políticas que permitan interactuar con otros sectores de la sociedad que también tienen el cometido y la responsabilidad, por lo menos en el caso que más conozco, que es el sector educación, de poder lograr políticas integrales que puedan, aunando esfuerzos, satisfacer las necesidades que se tienen de formar a las personas en distintos contextos sociales, culturales y también económicos. No quiero monopolizar la palabra, tal vez. Bueno, a mí me parece que en salud una medida del grado de desarrollo de una sociedad es el nivel de educación del personal de salud en el área de salud pública. En general, en los países con menos nivel de desarrollo hay un gradiente entre el área privada, a la que accede quien puede pagar un seguro de salud privado, y el sector público, y ese gradiente se hace cada vez más pronunciado de acuerdo al nivel de desarrollo del país y al entendimiento de los ciudadanos. Pues se da una cosa muy particular. Muchas veces el político en posiciones de decisión no tiene idea de lo que significa ese nivel de desarrollo universal, no entiende lo que hace falta, y ciertamente el ciudadano tampoco. El ciudadano va a mirar la hotelería, va a mirar el equipamiento, va a mirar la calidez médica en última instancia, áreas que están muy desprotegidas, y eso ni siquiera entra en juego, pero no tiene capacidad de saber qué está sucediendo en sí en el tema de la instrucción del médico que le está prestando atención. Por eso, de alguna manera, eso replica de distintas maneras, ¿no? en áreas de servicios de salud, hasta privados, cuando viene una ambulancia a la casa y la persona que los atiende no es médico, o cuando uno asiste a una institución pública o privada y no tiene la menor idea de cuánto sabe el médico, es un acto de fe ir al médico. Y como tal, la responsabilidad está invertida, la responsabilidad está en el estudiante de medicina y en el médico de mantenerse informado, porque es el único capaz, a ausencia de un Estado que controle y que realmente valide las licencias de quienes están trabajando, cosa que hacen países desarrollados, ¿no? Donde uno renueva su licencia para atender cada X cantidad de años. No puede atender de por vida cuando se graduó a los 20 años, hasta los 70 años, sin ninguna validación, viendo pacientes. Entonces, frente a la ausencia de esas situaciones, es un rol que puede cumplir mixto la sociedad civil, las sociedades médicas y el Estado. Bueno, ese es el deber de los estudiantes y los médicos en sí mismos también, como ciudadanos. Es un poquito esto del conejo, ¿no?
controlarse a sí mismos y saber que lo que están haciendo tiene un impacto distinto que un arquitecto que puede diseñar o no una casa que le guste a otra persona. Bueno, buen día, un gusto estar aquí compartiendo las ideas con amigos. Yo estoy bastante preocupado desde hace mucho tiempo porque observo que hay un avance y una convergencia del tema tecnológico intensa, creciente, que aumenta la velocidad, y esa convergencia tecnológica va a tener impactos en los sistemas de producción, en cómo se trabaja, en la división del trabajo, en las migraciones internas y externas. Va a haber cada vez más gente que se mueva, va a tener impacto sobre las personas y su cultura. Esa convergencia tecnológica se está empezando a ver de a poquito en cosas que parecen una noticia aislada o una cosa curiosa, no sé, como una impresora 3D, pero uno puede imaginarse que detrás de eso viene la destrucción del sistema tayloriano de fabricación de las cosas, y que el trabajo no va a estar en las fábricas probablemente, y esté en otros lugares, y que esa organización como la vimos no va a estar. Y después veo lo de la vida artificial y uno empieza a percibir que en el fondo las plantas van a ser fábricas y que muchos productos se van a hacer en esta especie de bioreactores que son los vegetales, y que ese espacio de producción no van a ser las ciudades, sino que va a volver a ser el campo, y entonces hay que redefinir qué va a pasar con las ciudades. Y desde el punto de vista, en ese marco, digamos, de convergencia tecnológica, biotecnología, agricultura de precisión, medicina de precisión, no sé, nanotecnología, robótica, Internet de las cosas, la economía del compartir que cambia los hábitos de consumo. Yo creo que Argentina tiene mucho para dar, o esta región tiene mucho para dar. O sea, cuando nos hacemos la pregunta ¿por qué somos importantes para el mundo? Bueno, Argentina es evidentemente uno de los países que más tiene para dar. O sea, me cuesta entender que Grecia, lo más allá del turismo, los jubilados, pero Argentina, hoy somos 40 millones, producimos alimentos para 400 millones, podemos producir alimentos para 800 millones, o sea, 20 veces más de lo que somos, además de la energía, entretenimiento, la creatividad, o sea, un montón de cosas. Eso es el qué. El problema es que eso no resuelve el problema. No es un problema de qué hacer en este escenario de convergencia tecnológica y cambios. El problema es cómo. Y es cómo nos organizamos para que este proceso no genere dolor en la sociedad. Es un proceso que evidentemente, si no estamos bien organizados, va a favorecer a quienes estén encima de los flujos del conocimiento y va a desfavorecer, o sea, va a aumentar la brecha entre ricos y pobres, por ejemplo. Y entonces vamos a tener un Estado que va a querer redistribuir para reparar, pero no redistribuir para incluir. Y entonces esa brecha va a ser cada vez mayor, y no solamente va a haber una brecha mayor, sino que se le va a poner un pie encima al desarrollo y a la oportunidad que tenemos como argentinos. Entonces no tenemos un Estado de este tiempo preparado para afrontar los desafíos estos. O sea, no veo que esté en el debate público de qué manera nos vamos a organizar para aprovechar esto y hacer de este momentum algo que ponga a Argentina nuevamente entre los 20 países más importantes del mundo, como fue hace un poco más de 100 años. El otro problema que veo no solamente, o sea, el qué lo tengo resuelto, el cómo es una gran incógnita, es quién. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Dónde están los emprendedores? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los líderes sociales? ¿Dónde están los políticos que entienden esta lógica y se van a hacer cargo de eso? Hoy cada vez menos gente quiere ser empresario en este país. No te conviene ser empresario ni emprendedor. Si cuando te va bien
te dicen que, digamos, que en este momento te lo sacan de alguna u otra manera, y no puedes reinvertir, y si invertiste cambia la regla de juego, en fin, todas las cosas que ya sabemos. El otro problema que me preocupa es no solamente qué, cómo, quién, cuántos, tiene que ver con la inclusión. Yo creo que estos procesos, si no hay una gran cantidad de gente, mayorías, arriba del barco, no es sustentable. O sea, no puede ser un proceso donde algunos entendamos la lógica y vayamos a 10.000 kilómetros y el resto, porque se vuelve en contra. Entonces, ¿cómo es esa inclusión? ¿De qué manera? Y por último, me preocupa que no haya una discusión del para qué. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Yo creo que el sentido tiene que ser la generación de bienestar. El sentido de la política tiene que ser generar bienestar con dignidad. De alguna manera lo que decía Amartya Sen, ¿no? De generar capacidades en las personas, hacer a las personas más libres, más autónomas, más empleables, más emprendedoras, más solidarias, más saludables. Si la política no tiene ese sentido, si lo que hacemos negocios no tenemos ese sentido, creo que estamos perdiendo tiempo, momentum, y estamos en un momento donde podemos ser país número 20 del mundo o podemos estar condenados a cosas peores de las que vivimos. Desintegración de la sociedad, porque todo tiene un límite. O sea, vos te pueden poner la cabeza, el pie arriba de la cabeza, pero no por tiempo indeterminado. Llega un momento que la gente se subleva. Las grandes revoluciones han sido fruto de temas impositivos, de discusiones más terrenales que ideológicas, ¿no es cierto? Eso es lo que más mueve, ¿no? Bueno, nada. Estoy preocupado. Bueno, buen día, gracias Luis y al equipo de SIGOP por la organización de esto. Un placer escuchar a Daniel, con quien no comparto ni un poquito, sino más bien mucho de su pensamiento, lo cual verdaderamente es un lujo. Recuerdo un poco el tono de la pregunta que nos hacía Luis, ¿no? La idea es ver si podemos aportar alguna respuesta a si las desigualdades sociales o los enfrentamientos, preferentemente tipo político-ideológicos en Argentina, constituyen un desaprovechamiento del conocimiento. Y en general quisiera continuar, porque coincido mucho en lo que dijo Gustavo respecto a que no hay que idealizar el conocimiento. Estoy seguro que el conocimiento en sí mismo es una expresión con una valoración positiva, pero las secuelas de la gestión del conocimiento no siempre es tan claro en términos de resultados, ¿no? Y en esta lógica me parece que hay una primera afirmación de tipo generalista, que es el conocimiento no siempre es para todos ni de todos, y especialmente la gestión del conocimiento. Creo que con más conocimiento, y siendo muy optimista, está claro que las mayorías pueden beneficiarse, y de hecho probablemente en muchas cuestiones se benefician, seguramente aumenta en términos de calidad de vida, pero también el aumento del conocimiento va generando brechas desde quien lo gestiona. No es casual hoy que las principales empresas del mundo en términos de cotización sean precisamente las que gestionan conocimiento sumado a tecnología. Fíjense lo que sucede, por ejemplo, con quienes reclaman lógica de gobierno abierto, de lo cual estoy absolutamente a favor. Vengo de participar de un evento internacional más importante en Santiago de Chile, de América Latina, y comparto, pero la apertura, por ejemplo, de un gobierno en términos de gobierno abierto para producir conocimiento público, de alguna manera es monetizada por privados que luego aprovechen y gestionen en su beneficio un bien público. Por lo tanto, el conocimiento no llega a todos iguales, no se derrama, y es un problema sumamente interesante. Y si lo miramos desde abajo, no de quien lo gestiona, de quien lo puede utilizar, suponiendo que son mayorías, y voy a pensar que así es, especialmente desde el consumo que hoy los nuevos dispositivos digitales permiten, el conocimiento no es tan sencillo de digerir. De alguna manera Daniel, desde un paradigma de la complejidad, lo reflejaba claramente. El consumo es preferentemente asistemático, azaroso, y en este sentido el caudal informativo llega con un nivel de complejidad que en términos de discernimiento verdaderamente sus resultados pueden ser muy dispares dependiendo de lo que consuma uno u otro. El segundo elemento que me llama poderosamente la atención, y no deja de ser una paradoja, si hay un lugar al que recorro asiduamente, y créanme, asiduamente todas las semanas, es América Latina, en sus diferentes países, y por parte de mi actividad, uno de los consumos en materia prima con la cual trabajo son estudios de opinión pública.
Han pasado 30, 40 años por lo menos de la nueva ola democrática, desde el 78 con el primer gobierno que recupera la democracia en América Latina hasta hoy, y sin embargo la escala de los problemas sigue siendo exactamente igual. Problema número 1, inseguridad; problema número 2, pobreza; problema número 3, corrupción. En algunos lugares se altera el orden, pero literalmente los problemas son iguales, y nadie dejaría de dudar que el conocimiento ha aumentado por lo menos en más de 30 años desde esa fecha al día de hoy. Lo tercero que quiero afirmar es atribuirle, y cosa que no quiero hacer de ninguna manera, de una perspectiva muy realista, a costa de ser polémico, es creer que las fracturas sociales o las diferencias ideológicas son una explicación, aunque pudieran serlo, claramente del avance o no del nivel de conocimiento. Porque esto supondría, desde mi punto de vista, caer en una visión endogámica de creer que la polarización es un fenómeno estrictamente argentino e incluso coyuntural. Si uno analiza fenómenos internacionales, voy a citar Estados Unidos, nadie puede dejar de reconocer que tiene clivajes. Clivajes en la ciencia política o en la sociología son de alguna manera enfoques dicotómicos en torno a fracciones que generan por un tema en particular, visiones A o B respecto a un tema. En Argentina hay múltiples clivajes, pero también los hay en otros países. España, por caso, digo, de Zapatero en adelante, solo por citar clivajes más contemporáneos, la sociedad se ha fracturado políticamente, socialmente, en lo que significó en alguna manera las lógicas de progresismo social o liberal. Aquí exactamente igual, clivajes se han generado puntualmente frente a un hecho, matrimonio igualitario, por citar un ejemplo, pero clivajes que son mucho más estructurales que eso. El clivaje peronismo-antiperonismo no es novedoso en Argentina, en absoluto. El nuevo clivaje oficialismo-antioficialismo, el clivaje kirchnerismo-no kirchnerismo, el clivaje interior, preferentemente en provincias que han hecho de esto un discurso muy consolidado, como Córdoba, como Mendoza, respecto de la nación, son fenómenos sumamente importantes, o clivajes históricos más bien clásicos de tipo izquierda-derecha. Y no es un fenómeno, insisto, estrictamente argentino, y esto es lo que me preocupa, querer explicar el hoy a partir de procesos de polarización de gobiernos que a muchos les puede gustar, a muchos les puede disgustar, han generado una incomodidad, un status quo, por insistir, independientemente del juicio de valor, que es absolutamente patrimonio de cada uno tenerlo. Digo, han generado un proceso que ha modificado y movido el status quo, y por lo tanto cuando hay este tipo de gobiernos ofertistas, por izquierda o por derecha, digo, América Latina tiene ejemplo en doble sentido, pero lo que hizo Uribe por derecha en Colombia es sumamente interesante para creer que no es un fenómeno solamente de gobiernos que se autodenominan izquierdas nacionales populares o populistas, y uno es muy crítico. Por lo tanto, digo, los clivajes son, yo diría, constitutivos de la lógica. De hecho, la expresión de ambientes hiperideologizados es un fenómeno que de alguna manera nació en la década del 60 en Norteamérica, en plena guerra con Vietnam. No es un fenómeno de lo que hoy se denomina aquí vulgarmente polarización estrictamente argentino. Entonces, tendría mucho cuidado. La expresión de uno de los atributos por los cuales se puede explicar claramente la victoria de George Bush en su reelección, que ustedes recuerden, perdía en todo el mundo, pero ganó en Estados Unidos, que es donde tenía que ganar. Alguien a quien... ¿Cómo? No, esa es la primera, no la segunda. Entonces, desde este punto de vista, un personaje a quien personalmente estoy muy en su antípoda, generó lo que denominamos en comunicación política las 3G, las 3G, God, Gens and Gays. ¿Qué es? Activó clivajes en 28 estados. God es la obligatoriedad en las escuelas públicas de la enseñanza religiosa. En todos los estados se activó esto, ganó. Gens es la libre tenencia de armas a través del lobby de la ley de la asociación de rifle. Y en tercer lugar, Gays es la provisión del matrimonio igualitario. Vuelvo a insistir, en cada uno de los 28 estados donde se activó uno u otro de los clivajes ganó. Por lo tanto, independientemente de esto, lo que quiero manifestar, el caso puntual norteamericano, lo que quiero manifestar es que de ninguna manera creo que la explicación de los clivajes o las polarizaciones son determinantes para explicar por qué avanzó o no el conocimiento, que es más bien una cuestión también de decisiones políticas, pero de articulación pública y privada. Y por último, una reflexión que quizás es más doméstica, es chiquita, pero sirve, me parece, a los efectos, y voy a dar dos ejemplos muy minúsculos, si se quiere, pero significativos para pensar la complejidad de esto. Seguramente muchos podríamos asumir, y especialmente motivado por el avance de lo tecnológico, es decir, lo que implica el avance del conocimiento, que el escuchar masivamente a muchos seguramente es algo positivo. Hace poco he terminado un estudio, es el estudio más grande que se ha hecho en el mundo, tuve la posibilidad de dirigirlo para el BID en América Latina. Analizamos los 61 municipios de más de 1 millón de habitantes en América Latina a través de Big Data. De hecho, SIGO fue responsable de realizar este estudio en toda la región. Y el resultado fue interesante.
del total de las conversaciones que realiza la ciudadanía con el gobierno, que los gobiernos en promedio las escuchan, solamente el 9% promedio son respondidas. Si yo tuviera profesionalmente con mala leche ganas de titular al día siguiente, diría 9 de cada 10 interacciones no son respondidas por los gobiernos. De todos modos, si uno se pone a ver, en gobiernos donde hay escalas, por ejemplo, como San Pablo con el DF, que tienen 20 millones de habitantes promedio, reconocer que hay una interacción del 10%, ¿sí? Es muchísimo, porque antes no se daba. Reconocer que además el resto es escuchado a través de herramientas digitales es muchísimo, porque es un modo indirecto también de escuchar. Y estos son fenómenos sumamente interesantes y generan un trade-off, generan una tensión que no tiene una resolución tan sencilla y que desde el idealismo pareciera que es muy malo la capacidad de escucha, pero el realismo, yo diría, es bastante bueno, por lo menos en términos comparativos con un pasado. U otro ejemplo muy chiquitito, que quizás es pintoresco, es lo que sucedió hace poco en Mendoza con un oso. Un oso polar que en algún momento se vino y estaba por morirse porque muere su pareja. Entra el oso en depresión, Greenpeace genera una protesta fenomenal. Se había acabado el tema y de golpe, yo estaba en Londres, veo un tuit de Cher, la cantante norteamericana, y dice: salvemos al oso Arturo. Y esto que parece simpático generó todo un debate y la pregunta es: ¿escucho o no escucho a Cher en el mundo? Yo estaba en Londres, el diario The Guardian, en su segunda página decía: escándalo en Mendoza, Cher acusa al gobierno de no cuidar un oso. Y la pregunta es: ¿qué hago con esto? ¿Lo escucho o no lo escucho? Fíjense, hoy lo tecnológico posibilita que eso se produzca a tiempo real. No tengo la respuesta ahora, no me interesa, pero a través de esos hechos que parecen minúsculos, de cuestiones que en términos de agenda uno diría jamás puede ser un tema de agenda, se puede poner en jaque al gobierno o la ciudadanía puede incidir en términos de conocimiento. Y vuelvo a insistir, no está tan claro cómo actuar para bien o para mal. No, un comentario coincido, me parece que es muy enriquecedor lo que han dicho aquí los tres. Yo lo que quiero es recuperar la impronta que tiene la responsabilidad personal de quienes de alguna manera tenemos alguna mínima incidencia en el área que nos convoca, en este caso concreto a mi educación, de poder hacer aportes significativos desde la gestión pública o desde la gestión privada respecto de lo que tiene que ver con iluminar o ayudar, y ahí recupero algunas de las cosas que decías vos, con respecto a la impronta que tiene la oportunidad de poder creer que a través de la educación, con una política pública concertada entre lo público y lo privado, se puede mejorar la calidad y las condiciones de vida de las personas. Porque con personas mejores formadas, que puedan acceder a la escuela, que se respete el derecho a la educación y no se violente, y hay algunos ejemplos muy claros en la República Argentina en estos últimos 10 años, en donde se ha ampliado notablemente la cobertura, la ampliación de la cobertura educativa en el nivel inicial en muchas de las jurisdicciones de la Argentina, independientemente de cuál sea el paraguas político partidario. Y esto evidentemente garantiza que los chicos ingresen a la escuela, que aquellas familias que están en una situación de mayor vulnerabilidad o marginalidad puedan recuperar otro sentido de la importancia que tiene también recibir conocimiento y educarse y formarse, porque para tener bienestar, para poder producir, para poder interactuar en una sociedad globalizada, para poder acceder a la tecnología, para poder hacer uso también de los entornos digitales, es imperiosa la necesidad de tener que formarse, probablemente con distintos modelos, probablemente en distinta escala. Para terminar, yo quiero dar un ejemplo concreto. Siempre me he desempeñado en el área educativa en distintos cargos de gestión en estos últimos 28 años, diría, de mi vida, tanto en escuelas como en ámbitos universitarios. Hace 4 años estoy a cargo de la gerencia operativa, soy directora de la gerencia operativa de currículum del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, gobierno en el que hace 200 años no se genera una reforma educativa en términos de lo que tiene que ver con la impronta de lo que es la escuela secundaria y lo que es la formación docente, porque para lograr también acceder a una buena sociedad del conocimiento necesitamos formar buenos maestros. Y así como hay pocas vocaciones para lo que tú decías, el otro gran problema que tenemos en educación es las pocas vocaciones que tenemos de personas que quieran elegir ser docentes y ser formador de formadores. Nosotros, ustedes saben que en la República Argentina en el 2006 sanciona una ley de educación que obliga a que todas las jurisdicciones tengamos que tener diseños curriculares comunes de formación, tanto para la escuela secundaria, para la formación docente, y esto es un caso paradigmático porque
No tiene tradición la Argentina en esto, pero la reforma de los 90 no logró alcanzar los resultados que se esperaban inicialmente en este sentido. Desde el esfuerzo del Estado, que desde mi punto de vista esta unificación o masificación de la oferta no va a lograr mejorar la calidad de la prestación educativa, lo que se hizo fue generar marcos referenciales comunes que permitan que todas las jurisdicciones conversemos, ¿no?, a través del Consejo Federal de Educación, en buscar un piso de contenidos comunes que permitan de alguna manera generar una mayor equidad en el acceso al conocimiento. Lo que nosotros hicimos en la ciudad fue trabajar en la asociación de esos marcos que determinó el Estado, con equipos técnicos, con especialistas responsables, digamos, de ponerle valor más epistemológico y técnico, si se quiere, a esta propuesta, pero trabajamos con dispositivos de consulta que se hicieron a toda la comunidad, que se hicieron a los padres de familia, que se hicieron a los estudiantes, por supuesto con los respetos a los canales en los que puede ser materia opinable lo curricular, y todos los desarrollos curriculares que se trabajaron para las 13 orientaciones de la escuela secundaria que ya tienen marco resolutivo y los 200 diseños de formación docente salieron de mesas concertadas entre distintos actores de la comunidad, referentes institucionales, supervisores, rectores, coordinadores de distintas instituciones educativas, referentes de la gerencia de currículum, los sindicatos, asociaciones de la sociedad civil con distintas problemáticas de distinto tenor, el tema de la inclusión de personas con necesidades educativas especiales. Y la verdad que, salvando las distancias de algo que podría ser perfectible seguramente, que se está recién implementando, quiero dar como un poco de luz y decir que es posible, ¿no?, trabajando en forma mancomunada y conjunta, tender puentes que permitan, que es como dice nuestro Papa Francisco, ¿no?, trasvasar los muros y tender puentes, que me parece que es la única manera de que podamos, desde la responsabilidad personal que a cada uno nos toca, poner nuestro granito de arena para que esto o este mundo en el que vivimos sea mejor habitable, ¿no? No, yo pensaba desde la salud, cómo desde la salud, o por lo menos como la percepción mía de que desde la salud se pueden mejorar algunas de estas situaciones. Y cuando yo trato de pensar los países en el mundo, uno con un montón de overlap entre todas estas categorías, podría hablar de 3 categorías de países. Hay países como, no sé, Noruega, países europeos, Estados Unidos, Japón, donde en la salud avances puntuales en el conocimiento, revolucionarios, ¿no?, de qué sé yo, la clonación, las células madre, nuevos medicamentos, nuevas ideas de cómo tratar las enfermedades, son avances significativos para la población, extienden la expectativa de vida de poblaciones añosas y son las que tienen una enorme inversión de las compañías farmacéuticas también, porque obviamente es donde está el dinero. Hay otros países, que son los países que tienen por ahí 100 por 1000 como número de muertes infantiles, o países africanos con enormes dificultades, donde intervenciones muy sencillas pueden crear cambios trascendentales, tremendos. Por ejemplo, poner una vacuna, una vitamina, la vitamina A en el África, cambiando el resultado del sarampión. La generalización de vacunas es muy sencilla, la vacuna de sarampión vale 13 centavos de dólar, pero con eso se baja la mortalidad de 1 millón de chicos alrededor del año 96 a 100.000 por sarampión en una cuestión de una década. Y después están los países del medio, y yo creo que Argentina es uno de esos países del medio, como los países latinoamericanos, que son países que por lo menos a mi juicio dependen de lo que se hablaba permanentemente, que es de procedimientos y de gestión. No tenemos el nivel de desarrollo en la población para que esos avances necesariamente sean beneficiosos. De hecho, a veces hasta pueden ser contraproducentes. Avances muy sofisticados puestos en manos de gente no entrenada para hacer uso de ellos terminan siendo más dañinos que beneficiosos. Yo he visto mucho de eso. Tampoco tenemos la situación de países extremadamente pobres, donde, o por lo menos no la tenemos en forma común, generalizada. Nuestras áreas más pobres parecen las áreas de los países intermedios pobres. Algunas áreas nuestras de conurbano se parecen al Soweto sudafricano, pero no se parecen a regiones donde es inaccesible la salud, donde no hay un centro de salud en ningún lado, etcétera, etcétera. De manera tal que el problema que yo veo que tiene la Argentina es que yo creo que tenemos, y esto por ahí es una cosa muy personal, pero tenemos una caracteropatía que trabaja en contra de lo que necesitamos hacer.
porque la gestión lo que no es glamorosa. Y la Argentina es un país que siempre está atrás del milagro, ¿no? En la Argentina es mucho más importante el gol de Maradona a los ingleses que Messi todos los domingos haga goles. Que gane el Mundial por sí solo es mucho más valioso que un equipo se integre para realizar una acción colectiva. Y a mí me parece que en ese contexto siempre estamos esperando el milagro colectivo. Nosotros vivimos a la expectativa de eso. Me parece que debe ser un fenómeno bastante generalizado en sociedades como la nuestra. Yo creo que no debemos ser los únicos, pero ciertamente por lo menos acá se ve bastante claro. Y lo que tiene la gestión es que la gestión es día a día, el rédito político es de largo plazo, no es de corto plazo, es muy difícil de vender en 4 años, no se ve en mucho tiempo, hay todo un periodo de construcción, de manera tal que hasta que no haya una decisión de hacer esto vamos a tener realidades tales como, por ejemplo, que en América Latina la mitad de los chicos menores de 1 año se mueren en la casa. Se mueren en la casa sin atención médica, de enfermedades de las que no se debieran morir. Pero nadie lo sabe porque no se puede ir al campo a hacer gestión, porque no se puede relevar en países un poco al norte de la Argentina las casas para saber lo que está pasando, porque eso no es parte del explosivo que puede ser que tengamos un premio Nobel, no sé, de música o de lo que sea, ¿no? De manera tal que me parece que ese es un problema que tenemos que resolver y que probablemente es parte de un pacto de gobierno que debiera extenderse a más de un partido para que el rédito no se centre en lo que haga ese partido en los 4 años y se continúe. Y estas discontinuidades permanentes operan en contra de eso, para el bienestar de la gente. Quería hacer una pregunta a varios, pero a Mario le quería preguntar, este tema de la fractura, digo, ¿es cierto que en la uniformidad, en donde no hay diferencias, se vive muy tranquilo, pero eso se llama cementerio, ¿no? No es muy feliz. El tema de la primera pregunta tenía que ver con la administración de las conversaciones. Si en nuestro país hay una dificultad para administrar conversaciones de personas que piensan diferente, que está bien que así lo sean, que tengan puntos de vista diferentes, pero que eso impacte negativamente en la capacidad de colaborar, de poder, esto que proponía Daniel, de hacer un gobierno indirecto, de asistir a esta posibilidad de conversar mejor, y eso tiene que ver mucho con América Latina. No sé cuál es tu... Tenía otra pregunta que para Gustavo, pero que sea repregunta. Sí, por supuesto que sí, y esta idea se manifiesta básicamente en la posibilidad de consensos amplios, sino que más bien son consensos restringidos. Es bien interesante poder definir el consenso, porque en general el consenso tiene múltiples modos de ser definido, pero sí está claro que el consenso es cualquier cosa menos unanimidad, y que el consenso siempre genera márgenes de disenso. En todo caso, habrá que ver qué tan grandes o qué tan chicos son. Una característica sumamente importante que está teniendo América Latina, de la visión política, que es la que puedo hablar, es que se están fracturando los sistemas de partidos. Por lo tanto, de alguna manera lo que se está fracturando son los sistemas de representación política, y la articulación es muchísimo más difícil. No tan solo para escuchar, sino para coordinarla luego. Generalmente, aún a riesgo de intentos de fuerte polarización en sentido clásico, un River Boca, un peronismo radicalismo, de alguna manera daba cierta certeza en el siglo pasado. Hoy de ninguna manera es así, no es un fenómeno tampoco estrictamente argentino. Creo que solamente quedaban 2 o 3 países con sistema de partidos más o menos estable. México, que acaba de crujir, curiosamente ni siquiera por nuevos partidos, sino por candidaturas independientes, y va a seguir crujiendo, créanme, hay que seguir ese proceso. Dominicana, que acaba de romperse, y Chile, que acaba de romperse. Por lo tanto, estimo que salvo Uruguay prácticamente no hay sistema de partidos estable. Por lo tanto, las representaciones se han tornado absolutamente más dinámicas, y la capacidad de articulación post-escucha se ha tornado también más compleja. Mi definición es que al mutar la representación, técnicamente lo que se está produciendo es a una escala lo denomino movimentismo. Movimentismo significa articulaciones complejas y dinámicas que en algún momento se articulan de un modo y que luego se rompen. Es muy interesante, por caso, ver el fenómeno, a pesar de que no sea técnicamente comparable con lo argentino por la dificultad o por la complejidad de cómo se articularon, pero, por ejemplo, las dinámicas de apoyo de Evo Morales son muy significativas. Ustedes recuerden que Evo Morales es un producto del sector de cocaleros en términos corporativos, como una articulación de productores de coca, y en su reelección Evo Morales compite básicamente contra un cocalero
y él deja de representar a su plataforma de despegue político y de hecho su socio estratégico clave, es básicamente el esquema de lo que se denomina la Media Luna Oriental, que son los estados que básicamente, literalmente fueron los más duros en términos de oposición, los que generaron un bloqueo en algún momento económico muy interesante a la zona occidental de Bolivia. Por lo tanto, digo, esto es sumamente interesante y la complejidad de los movimentismos es que uno no sabe con quién articular y aunque sepa con quién articular, no garantiza que las articulaciones sean estables a lo largo del tiempo. El movimentismo técnicamente es algo así como una especie de transición permanente o de voluntades y representaciones absolutamente inestables, una característica que a mi entender hay que prestarle o ponerle el ojo en lo que viene en toda la región. Me gustaría tomar un poco esta línea que tomó el debate para acentuar en algo desde todos los sectores. Admitiendo un poco esto de que la diferencia es importante, que no admitirlo sería darnos de lleno contra la diversidad, que es cada vez más. Este tema, el debate antiguo era lo público-privado, no sé si ahora podemos decir público-privado, pero hay ahí una tensión que en cada sector tiene que buscar alguna resolución. Me gustaría hablar un poco de eso, pero también referenciando a la Argentina, me da la sensación que lo colectivo, si bien es verdad, como ustedes lo decían, parecía que no tiene forma, sin embargo, hay muchos colectivos que funcionan muy bien. O sea, es una sociedad muy rica en lo colectivo sectorial. Vos vas a las cooperativas y te sorprendés, vas al sindicato, te sorprendés la riqueza colectiva que hay. O sea, creo que hay muchos lugares. Entonces, ¿qué está faltando en los sectores? ¿Qué se podría aportar desde el sector para que eso colectivo tenga incidencia en lo nacional, con esta tensión que hay entre lo nacional y lo heterogéneo, ¿no? Un poco lo que yo decía hoy al principio. Yo creo que el problema que tenemos no es la falta de diálogo ni lo que vos decís vos, que marcas muy bien. Yo creo que hay un tema de dinámica, de contenido, no sé cómo llamarlo, que es que somos una sociedad donde nos relacionamos con el otro para explicarle por qué tenemos razón y no para aprender. O sea, no es una sociedad que quiere aprender, quiere tener razón. Digo todos, Entonces, hay una unicidad en el sindicato, decir, mira qué capital social y demás, pero ¿qué? Es para explicarle al resto. Los sindicatos no se preguntan sobre el fin del trabajo, sobre cómo sus afiliados tienen que reinsertarse y cómo ser sustentable en el trabajo es cambiar de trabajo. Con lo cual los sindicatos tendrían que explicar por qué van a morir en algún momento a sus propios asociados, es antinatural, ¿no? Pero es así en todos lados. O sea, yo creo que no estamos abiertos y no estamos dispuestos a cambiar, a transformarnos, a hacer algo con el otro, a construir un nuevo nosotros. Estamos queriendo explicar, y además explicamos desde el pasado, porque tenemos razón. Lo explicamos desde el pasado, con una lógica del presente. O sea, explicamos cosas en el presente con una lógica del pasado. Es rarísimo. Y eso se agudiza para mí, este tema, y no hay una grieta, hay muchas grietas. Es decir, hay muchas grietas, grietitas y subgrietas en la Argentina. Sí, siguiendo esta idea, no sé, Mario, si querías aportar sobre este tema. De alguna manera, esta expresión, yo me recuerdo hace mucho tiempo, en Francia nos dice un embajador, hay 50 millones de ONGs en un país que tiene 70, 80 millones más o menos de habitantes, ¿no? Fíjense qué interesante ese dato. Y Francia ha sufrido problemas de representación, viene sufriendo problemas de representación brutales. Y nadie podía dejar de reconocer que Francia, en lo viejo han llamado primer mundo, es primer mundo técnicamente. Por lo tanto, trasladado eso a tu ejemplificación local, considero totalmente que se ha expandido los niveles de representación, pero algunos son esquemas de micro representación, otros son de una transversalidad que excede, por supuesto, casi siempre lo político, ¿sí? Y esta es la complejidad entonces que generalmente sufre la política, pero particularmente siempre lo que me preocupa son las representaciones no comprendidas por parte de los gobernantes, porque en definitiva es ahí donde se dan las consecuencias, buenas o malas, de no comprender esos niveles de representación.
Pero a mí hay una expresión, independientemente de todo lo que sufre la ciudadanía, que no hace falta que le expliquemos, es muchísimo en sociedades con carencias totales, o por lo menos fuertes en muchos sectores, pero independientemente de eso, que es un dato en términos científicos, vayamos a otra mirada que siempre me preocupa, sobre todo porque uno de los conceptos, sobre todo que trabaja Daniel, y es uno de los conceptos que nuclea la invitación aquí, que es la expresión gobernanza. Y me parece que afecta seriamente a los gobiernos hoy una palabra que para mí es agobio. El gobernante está agobiado hoy, porque no entiende, porque quizás si retrotraemos la vieja discusión de Bauman, por ejemplo, en términos de instituciones de la modernidad líquida y sólida, es decir, la sólida es aquella del siglo pasado y la líquida esta hoy mutante. Técnicamente lo que dice esa expresión es que se han perdido los polos de poder. Daniel lo reflejaba claramente. No hay un poder unívoco. Antes el Estado representaba y el Estado solucionaba. Hoy el Estado no representa y tampoco soluciona. Quizás a lo mejor no lo ha solucionado nunca, lo que pasa es que ahora se ve, se cristaliza por la multimedialidad. Entonces, ahí está la expresión, y vuelvo a insistir, independientemente de que cuando hablo de política y cuando digo agobio pareciera que victimizo al pobre político que llega, pero que en realidad, digo, yo personalmente trabajo en ese ámbito, los veo siempre, absolutamente siempre están desbordados, siempre, desbordados desde todo punto de vista, y uno de los desbordes tiene que ver por la no comprensión de esta complejidad de la representación diversa. Me parece que hay, Fernando, que quería aportar algo, pero aparte me gustaría decir, miren, si tienen preguntas, por favor, formúlenlas para que la última media hora sea una conversación más abierta, que sea un conversatorio amplio. Así que está Fernando y Gustavo. Vos hablabas de los políticos. Yo me pensaba en la charla de Daniel, y cuando él hablaba de que muchas veces el político se ve forzado a tomar decisiones donde el sector para el que toma las decisiones sabe más de esto que él. Y esto es bien claro en salud. Hoy cuando uno va a sentarse a una mesa de discusión en la FDA, la gente que está sentada en la discusión sabe mucho más que el oficial del FDA. El oficial del FDA lo mejor que puede hacer es escuchar una diversidad de opiniones para tratar de tomar la mejor decisión posible en ese contexto. Pero como las cosas se han especializado a un nivel tan extremo, es absolutamente imposible que haya una persona que tenga todo el conocimiento que tiene la gente que está sentada a la mesa del otro lado. Y por eso es importante que haya distintos actores del otro lado, la compañía farmacéutica, el mundo académico, representantes sociales, etcétera, etcétera. El problema que yo veo desde nuestro lado es que eso solo lo pueden hacer algunos países del mundo, casi yo diría dos contextos, ¿no? Estados Unidos, sí mismo, y la Unión Europea. Pero los países como los nuestros no tienen una diversidad de expertise en el área, por ejemplo, de la salud, como para sentar a la mesa expertos en cada tema, porque sencillamente ni siquiera somos tantos como para que eso pase. Entonces, por ahí, esto yo lo pensaba escuchando lo que decía recién, es necesario concebir formas como supraestatales de decisión que ayuden a que esto recurra a expertos de otro lado y por ahí bajar un poco el nacionalismo en ese sentido, que lo único que hace es hacer que gente que no está preparada tome decisiones. Yo te quiero dar un ejemplo a esto que vos decís. Desde lo que hace a la gestión, nosotros en el departamento, no estoy pasando propaganda, quiero contar el caso, tomando lo que vos decías recién, desde el Departamento de Educación, en función justamente de lo que tiene que ver con los modelos o los nuevos formatos de enseñanza a futuro, porque hoy estamos, más allá de haciendo un análisis político de la realidad coyuntural actual, tratando de proyectarnos, antes cuando decíamos nos proyectamos a la educación de las habilidades para el siglo XXI, ahora hablamos del 2030 y del 2040, que ya está, nos falta muy poco para llegar. Nosotros veníamos con un perfil formativo de formador de formadores en las carreras de grado del Departamento de Educación de la UCA, que no estaban dando respuesta a los perfiles formativos justamente que se requieren hoy en el ámbito específico de la docencia, de la gestión, de la planificación estratégica y evaluación de la educación. Y por pedido de nuestro rector, Monseñor Víctor Fernández, fuimos buscando otros paradigmas que nos permitan de alguna manera ir mirando experiencias que sean exitosas en otros países del mundo en lo que hace justamente a la formación de docentes. Hace 4 años estamos trabajando
con el Alverno College, que es una institución de educación superior de Wisconsin, de los Estados Unidos, que desde la década del 60 comenzó a trabajar un modelo de formación docente basado en un currículum por aptitudes, por habilidades, por capacidades, y no por desarrollos conceptuales, que son lo que históricamente han definido las políticas de reforma de los sistemas educativos en los últimos 20 años, te diría en la mayoría de los países latinoamericanos y fundamentalmente en la Argentina, donde el eje conceptual pareciera ser que es lo único que promueve pensamiento. Bueno, ese es un caso, digo, posible. Somos un departamento muy chico con una voluntad también de tratar de ir mirando otros horizontes que nos permitan de alguna manera también tomar las buenas prácticas que nos permitan tener una educación, como le damos en llamar, efectiva e inclusiva, pero que no la estamos trabajando solo, sino que hemos armado una red de escuelas, que son esas naturales comunidades de práctica que no solamente harán que podamos tener, o así confiamos, mayores vocaciones de chicos de escuela secundaria que quieran ser docentes, porque hoy tenemos una profunda crisis en nuestro país de que no tenemos docentes y no hay buenos docentes, y por otro lado que sean también instituciones que permitan generar un modelo de inclusión con equidad. No, yo creo que en las empresas de los últimos años hemos tenido que aprender a gestionar varias veces, y que yo no sé si ese proceso en el funcionario público se dio con la intensidad que se ha dado en la empresa. No sé, ¿viste? Hoy en la empresa somos muchos los que pensamos que la acción precede a la estrategia. O sea que hacemos estrategia mientras hacemos. Y el desafío es aprender de lo que hacemos y de los resultados que tenemos para revisar inmediatamente la estrategia, ¿no? O sea, hay un pensador, Carl Weick, que dice que la palabra estrategia ya cayó, ¿no? Que en realidad no es la palabra estrategia, es estrategiando. El acto de tener ese ida y vuelta con la acción. Y ya no hay más mediano, largo plazo, corto plazo, es todo. Todo sucede en ese mundo y va dando resoluciones y vamos aprendiendo de los... Con lo cual, hacer un Estado o una organización social o una sociedad civil que aprenda de sus acciones y tenga esa dinámica es el gran desafío, porque eso nos va a permitir corregir cualquier problema que tengamos. O sea, yo los veo que es cierto, los políticos están agobiados para resolver los problemas, todos los incendios que se van armando todos los días, y ese es el tema de conversación. No están pensando en un sistema de desarrollo sustentable y el calentamiento global y cómo nos integramos al mundo a través. En fin, no es que no lo sepan, porque vos lo explicás o los tipos te lo explican, pero no lo pueden hacer porque no tienen esta capacidad de gestión nueva que se necesita. Tampoco tienen los incentivos que tenemos en el sector privado. En el sector privado nos va mal, nos fundimos. Un funcionario público no se funde. Le va mal y nadie sabe muy bien el costo social, económico, ambiental de las decisiones que tomó. Por ahí es más famoso, digamos, si hay un hecho de corrupción o específico y demás, pero hay miles de macanas que se mandan, que cuestan quizás más que los hechos de corrupción, que no se saben, porque no se evalúan. Entonces, ¿qué incentivo va a tener un funcionario en general la cosa bien? ¿No es cierto? Entonces, si no se revisa la cosa esta del Estado, de la calidad de gestión, de los incentivos, de cómo aprendemos en el hacer, de cómo se interactúa con la sociedad, yo creo que estamos fritos. O sea, esta convergencia tecnológica, esta oportunidad de desarrollo, ser de los 20 países mayores del mundo, generar bienestar con dignidad y demás, es una utopía, estamos lejos de eso, cada vez va a haber más dolor. Hay una experiencia que se da a cabo que podemos pasar de 400 a 800 millones de toneladas de producción. 800 millones de personas Alimentar. 400 millones de personas. Y eso tiene que ver con las toneladas de producción, ¿no? No solo con las toneladas, sino con todo el proceso productivo.
No es solo en volumen, sino en calidad. Bueno, volumen y calidad, ese lo vas a saber con más expertise. Pero Argentina también hizo, yo me acuerdo, una acción de evitar, de poder salir de la fiebre aftosa, creo que fue. Y hubo una acción colaborativa para salir, con críticas, pero Argentina salió. Y eso fue una experiencia interesante de poder colaborar y hubo un incremento de calidad de producción en determinado momento. Para no ser tan negativo, vos lo ponés en el liderazgo, en la política, la capacidad de hacer esas cosas. ¿Qué considerás que debería ocurrir para que vuelva esa oportunidad o que tengamos una oportunidad en esta materia? Entendiendo que el campo es tan importante para Argentina. Sí, hay cuestiones para mí más amplias. Es tener un proyecto de país que nos incluya a todos y nos entienda que todos somos parte de la solución y no del problema. Creo que ese debate todavía está pendiente. O sea, hay gente que piensa que nos va mal por culpa de la soja. Hay gente que piensa que hay narcotraficantes por culpa de la soja. No es que sea una mayoría, pero está en el colectivo la duda, ¿viste? Si entre los transgénicos te infectan, no sé. O sea, me parece a mí que hay un debate de cómo integrar los sectores productivos, integrar la sociedad. Yo creo que es eso. Una vez que eso esté más o menos, que la sociedad tenga un colectivo alineado sobre eso, yo creo que lo demás es fácil. Porque tenemos capacidades, tenemos cultura, tenemos recursos, tenemos mercado, tenemos posicionamiento, estamos integrados. En fin, es bajar una palanca, ¿no? Pero me parece a mí que mientras en esa palanca, mientras no esté claro, digamos, la sociedad, y digo la sociedad, pero específicamente hay sectores académicos, del pensamiento, de la política, intelectuales, que no entienden, digamos, cómo se genera la riqueza, cómo se genera un proceso productivo, cómo se genera el progreso. Hay gente que no entiende cómo es el progreso. Hay gente, por ejemplo, dice, hay que producir software, pero el software está muy bien, sirve para generar facilitar procesos productivos, pero en el fondo uno no se come ceros y unos, come alimentos, se viste con un vestido, qué sé yo, o consume un entretenimiento, no sé, un programa de televisión. Todo lo demás son sistemas que permiten hacerlo eso en forma más rápida, más creativa. O sea, uno no se cura con ceros y unos. O sea, hay una falta muy grande de conciencia de cómo se genera el progreso. Y también hay un conflicto con el éxito. Eso es bastante notable, no se da en todas las sociedades del mundo. Acá se da y hay muchas otras sociedades que tienen conflicto con el éxito. La gente piensa que el éxito es un juego de suma cero, que cuando a alguien le va bien, a otro le fue mal, necesariamente. Entonces está pensando, a este le va bien, ¿a cuántos habrá cagado? Y es así, es muy difícil. Entonces, creas una sociedad que no quiere hablar de éxito, que no se felicita el éxito, que no se lo estimula, que no se lo premia. Entonces, no sé. Es una conclusión. Pero si tuviéramos un presidente que diga, qué contento que tuviste éxito, te felicito. Yo creo que los liderazgos personalistas que hablaba hoy Daniel, aplicados para el bien, son muy buenos. Son muy buenos. Obviamente tiene que haber un sistema que regule y demás, o sea, sí, atrás de esos liderazgos tiene que haber un sistema. Y una expresión que grafica de alguna manera la incidencia en consultor, por lo menos en Australia, es que nos llaman regularmente gurúes. Nada más desacertado y peligroso democráticamente que la expresión gurú es, porque implica que hay alguien que piensa más allá del común de la gente, cuando en realidad se supone que deberíamos ser personas que solamente estudiando los contextos con mucha investigación pudiéramos dar alternativas para que el político tome decisiones mucho más informadas. Punto 1. Punto 2. Yo creo que al gobernante le cuesta llegar a un pensamiento estratégico por múltiples razones. Primero, jamás tiene horizontes largoplacistas. Creo que el horizonte más largoplacista es la gestión de su ego. Y lo digo en serio.
es un elemento motivante en muchas circunstancias, pero en otros lugares es un elemento preocupante cuando ese ego se convierte en un motor que va más allá del gobierno, sino que tiene que ver con la idea de qué reputación clavo para la historia, ¿sí? Y esta problemática además se da en un contexto que creo que voy a sintetizar en 2 o 3 palabras algo de lo que expresó con mucho más claridad y profundidad Daniel, y con mucho más tiempo también, que es este agobio representado en diferentes cuestiones que, a mi entender, claramente marcan una divisoria con lo que hace un bombero, por citar tu caso, con lo que hace un gobernante. Soy fanático de la música, pero además fanático de un grupo que es YouTube, a tal punto que mi último libro fue un robo literal al nombre de la gira, de la penúltima gira de YouTube, no la última. La penúltima gira se llamó 360 Tours, YouTube 360 Tours, que era, ustedes recordarán, vino a Argentina de Río de la Plata, era un escenario que se llamaba La Garra, ¿sí? Un escenario gigante, el más grande en la historia de los shows, en el medio de un estadio de 360 grados. No había fondos, se rompió la idea del escenario como tal, ni les digo la última gira, que es fascinante. Digo, pero más allá de esto, a lo que interesa, se rompió la idea del escenario. Ese concepto 360 implica que en ese caso el músico está expuesto 360 grados. Por lo tanto es visto de los 360 grados, aún dándole la espalda a mucha gente. Esto es lo que sufre un gobierno. El rango de riesgo de un gobierno es 360 grados, es literal, ¿sí? Es literal. Y en esos 360 grados hay riesgos que de alguna manera son previsibles, pero hay otros riesgos que de ninguna manera tienen que ver con la previsibilidad. Pero múltiples riesgos, ¿sí? Queridos o no queridos. Entonces, los niveles de complejidad de un gobierno, mucho más además con esta mutación de la representación, como decía, mucho más en esta idea en donde la política ya no es la que articula centralmente la agenda. De hecho, durante la década del 90 y parte de los 80, y por qué no, por el caso todavía del nuevo siglo, la agenda de la política la ha perdido notablemente a partir del sistema, o en contra, o frente al sistema de medios. Hoy en todo caso está encargado. La gana y la piel es una agenda un poco más equilibrada. Pero vuelvo a insistir, en esta complejidad, ¿sí? En esta complejidad me parece que es difícil pensar estratégicamente, y el rango de riesgo muchas veces viene de lugares impensables. El oso Arturo, que les decía a Cher, digo, es un rango de riesgo que uno no está pensando de que Cher está viendo Mel a Estados Unidos y preocupada porque un oso está a punto de morirse si no lo trasladan a Canadá, que es su hábitat natural. Este rango de riesgo es impensable, ¿sí? Parece loco, parece ridículo que le hable en un conversatorio con semejante entidad del tema, pero es un ejemplo chiquitito y a la vez grande de los niveles de complejidad a los cuales están expuestos los gobernantes. Tocaste justo 2 puntos que están en las preguntas. Uno, vinculado a esto, hay uno de los oyentes que pregunta si poner a los sectores de conocimiento, que los sectores de conocimiento ya tienen poder, se la pregunta, no iría en desmedro de los sectores menos representados si le diéramos tanto poder al conocimiento. Y el otro tema que vos tocaste también, y te estaba preguntando, es esta cosa del periodismo político, o sea, cómo la idea de salvar la imagen no afecta la construcción de políticas públicas en cada uno de los sectores. Digo, ¿cómo piensan que desde cada lugar, acá, en la educación, salud, las que están tocando, pueden hacer políticas públicas frente a la necesidad del político de ganar, ¿no? Un poco lo que planteaba Daniel. Respondo y dejo a las respuestas más temáticas en general. Uno de los fenómenos más interesantes de la política contemporánea, por lejos, sin entender el más importante, es lo que algunos llaman personalización y personalmente defino como hiperpersonalización. Ustedes recuerden que antes eran partidos con candidatos, hoy son candidatos con o sin partidos, los niveles de representación mutaron y por lo tanto la personalización es dominante en la escena, y por lo tanto sostener niveles de personalización con una reputación adecuada a lo largo de 4, 5, 6, 8 años verdaderamente es complejo. Sobre si esto afecta totalmente, porque en realidad cuando uno juzga un gobierno, técnicamente no es el gobierno nacional, es el gobierno de Cristina, es el gobierno de Macri aquí en Capital. En general, a esto ha llegado los niveles de simplificación. Ayer voy a contar un ejemplo que puede ser polémico, pero me parece que es interesante para verificar. Yo vivo literalmente en los aeropuertos, estaba a punto de tomar un avión, había inclemencias climáticas, y atrás, justo atrás escucho avión demorado por inclemencia climática, esta yegua y la cámpora, fíjate lo que hacen. Sí, esta expresión, independientemente de lo bueno o malo que pueda significar para muchos, dependiendo de cómo se juzguen, no tengo por qué valorarlo, es interesante para ver cómo se juzga el gobierno.
una empresa, una significancia pública sumamente importante, está reflejada simplemente en la calidad de gestión de una persona. Entonces esto también produce asimetrías, ¿sí? Produce asimetrías muy fuertes, porque en la gestión de la comunicación no se descentra ese centro personalista, porque básicamente cada vez que se descentra ese centro personalista es un riesgo que compite frente al poder de agenda. El poder de agenda básicamente hoy lo manejan los líderes, o intentan gestionar los líderes, y en todo caso la política siempre es un modo de representación pública a través de la comunicación política, y por lo tanto el intento final, quizás más pragmático y terrenal de la comunicación política, es mantener el control de la agenda pública. Si la expresión control les hace ruido, cámbiala por gestión de la agenda pública, es exactamente indistinto, ¿sí? Entonces ahí el personalismo evidentemente se vuelve absolutamente asimétrico con la estructura gubernamental, con el equipo de gestión en general y con todo lo que compita contra ese personalismo. Por supuesto, paréntesis, luego están los egos, que es una cuestión compleja. Un libro que se llama, que escribió hace tiempo, Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, el título que quería que la editorial y los coautores me bocharon era "Anímate a controlar tu ego". Por lo tanto, digo, no es una cuestión que me haga ruidito la cuestión del ego, lo vivo, por insistir. Algunas veces es muy preocupante, y otras veces es un elemento motivante que sin ese ego probablemente no exista el combustible para avanzar. Son realmente en nuestro país los verdaderos líderes políticos, ¿no? Y qué es lo que entendemos por liderazgo político, porque si uno lo tuviera que pensar en el ámbito educativo, lo que claramente en la Argentina nos está faltando son líderes que tengan pasión por la tarea que hacen, lo que de alguna manera nos moviliza a nosotros a creer que se pueden hacer cosas a pesar de la complejidad, es la pasión en creer que podemos cambiar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Que parezca algo demasiado ambicioso como proyecto, pero creo que lo que nos están faltando son líderes, retomando un poco lo que decía Daniel, que me gustó al principio, la impronta de lo que tiene que ver en la diferencia entre el liderazgo en la gestión de las organizaciones en el sector público estatal y público privado, de saber y de poder, y le hablaba también de la condición económica, del dinero, ¿no? Creo que al liderazgo político en la Argentina le falta saber y le falta tener más empatía respecto de lo que es manejar la enorme diversidad de gente, de personas, de espacios políticos, para buscar los comunes denominadores y tratar, más allá de la diversidad, ser representativo de la gran mayoría. Y me parece que también al liderazgo político le faltan valores, porque si no, no pasarían estas cosas, ¿no? La solidaridad, la cooperación, el sentido del respeto al otro, la generosidad, ¿no? Me parece que también nos estamos olvidando de que los líderes políticos necesitan ser personas que verdaderamente puedan iluminar a través de una gestión transparente, mostrando que estos valores son posibles. Hay muchas preguntas, pero damos con Lourdes recién de hacer las dos últimas preguntas y después darle paso a Roberto y a Daniel para que empiecen a hacer el cierre de esta actividad. Hay una pregunta que dice: ¿qué herramientas puede generar el Estado para apoyar al ciudadano a gestionar la información que necesita? Por ejemplo, elegir la escuela, o el hospital, o la profesión, o el negocio que pone, o sea, cómo el Estado puede ayudarlo al ciudadano. Bueno, creo que... a mí me parece que digamos que es una sociedad que la forma de organización, el diseño organizacional es ir hacia una autonomía mayor pero digamos, en estas sociedades red el problema es la tensión, ¿no? Si hay solo autonomía y no hay control, hay un desequilibrio. Es una autonomía coordinada, digamos, una cosa de ese tipo. Pero me parece a mí que hay que empezar a dejar que la gente empiece a resolver sus problemas locales, ¿sí? Las cooperadoras, las escuelas, que los municipios, que se organicen libremente y poner recursos en manos de esta gente para ir buscando la forma de solucionar de forma local. Yo creo que si no lo hacemos, si hacemos todo centralizado, va a ser todo muy lento, muy burocrático. Creo que las experiencias que tuvimos en realidad no fueron de descentralización, la educación fue lo que se llama provincialización.
Es decir, es mantener el mismo sistema centralizado, solo que correrlo de lugar. No voy a ese tema, digo una verdadera... Me parece que esta cuestión a mí de la autonomía, del empoderamiento, es clave para hacer las cosas más rápido de lo que está pasando. Perdón, pero al mismo tiempo hay necesidad de integrarnos. O sea, es autonomía con integración. O sea, lo tenemos que integrar por regiones, por país, por regiones geográficas, integrados al mundo, pero siendo también más locales, ¿no? Yo creo que aquí sí la cuestión... Ah, perdón. No, yo acá me voy un poco de salud, así que puedo patinar en lo que digo porque no es mi área. Pero sí, yo creo que el salud se da muy concreto. Hay una manera globalizada que es muy popular en Argentina, que las soluciones simples salen de pensamientos simples. La idea de que una persona está sentada en el laboratorio, accidentalmente con el codo tira un frasco de veneno sobre un tumor, descubre la cura contra el cáncer, gana el premio Nobel, tiene todas las avenidas a su nombre, etcétera, etcétera. Eso no pasa. Las soluciones simples son las que requieren los pensamientos más complejos, porque son justamente las que requieren un entendimiento profundo del problema para poder tomar las decisiones. Y en ciencia, aun cuando eso es muy difícil tener todas las variables, y no es la idea, porque si tuviéramos todas las variables en la mano, la ciencia no existiría, no habría ninguna necesidad de hacerse preguntas. Sí es necesario tener una hipótesis anterior cuando uno va a abordar una pregunta, porque si no, no se aprende nada. De hecho, una anécdota, pero nosotros hicimos un programa en la provincia de Chaco y Corrientes, porque veíamos que cuando los bebés son muy chiquitos, son prematuros, tienen una necesidad muy fuerte de tomar leche materna. Y es muy difícil para una madre mantener la lactancia cuando el bebé está internado muchos meses en la terapia intensiva antes de irse a la casa. En ese periodo la madre suele perder la lactancia. Entonces, a través de un banco de leche que tenía el Hospital Parrón en Chaco, empezamos todo un programa que terminó haciendo delivery a domicilio de leche materna en un contexto de como 400 familias en las zonas de gran resistencia, Chaco, sostenido a partir de subsidios internacionales. Estas cosas son muy difíciles de hacer de otra manera. Ahora, si uno toma esa medida y simplemente empieza a repartir leche materna, la conclusión sería, bueno, qué bárbaro, estamos repartiendo leche materna. Nuestra pregunta era si un banco de leche que toma leche prestada de otras mamás que pueden tener otras patologías, ¿no? HIV, hepatitis B, hepatitis C, citomegalovirus, etcétera, 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 genera el mismo beneficio que genera la leche de la propia madre. Porque si no lo hace, por muy romántica que sea la idea, no sirve, no hay que hacerlo. Y además, pasteurizar, chequear y distribuir la leche, es una especie de parripollo gigante, ¿no? Que es toda gran resistencia y corriente, es una tarea monumental para una organización sin fines de lucro, para el Estado. De manera que para hacerlo se tiene que justificar a largo plazo. Entonces nosotros hicimos lo que llama un estudio randomizado, doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros llevábamos leche materna o fórmula de prematuro, que es lo que toman normalmente los chicos en estos casos, sorteado a cada casa. Ni la madre sabía lo que recibía, ni el médico que la atendía sabía lo que recibía la madre. Lo sabía otra persona que está ciego a ellos, y después comparábamos si efectivamente la leche materna era mejor o peor que la leche de madre donante, era mejor o peor que la leche de fórmula. Bueno, todo esto es para contar que el estudio nunca pudo dar una respuesta. Y no pudo dar una respuesta porque cuando la población civil del Chaco vio lo que ellos confundían con el Estado, en un despliegue tan fuerte de ir a repartir leche refrigerada 7 veces por semana en las casas, dijo, bueno, esto debe ser importante. Acá hay mucha plata que se está invirtiendo, y la lactancia, que por ejemplo en el Garrahan, en esa población está en el 47% de los pacientes, al Chaco se va al 87% de los pacientes. Como el 87% de las madres daban el pecho por sí mismas, obviamente nosotros no las íbamos a hacer dar el pecho de otra madre, por lo tanto nunca pudimos terminar el estudio. Pero si nosotros no hubiéramos iniciado ese estudio desde un punto con una hipótesis, jamás lo hubiéramos visto. Y hubiéramos tenido simplemente la idea de qué bárbaros son los bancos de leche, continuemos estableciendo bancos de leche. Esto tiene implicancias después a más largo tiro. La Fundación Gates tiene un programa de aumento de la lactancia a nivel de África y regiones de Asia. Y tiene una ONG que hace implementación de esta política, se llama PAZ. Y ahora PAZ tiene un programa mundial de bancos de leche cuyo fin no es distribuir la leche de otra mamá,
sino actuar indirectamente para aumentar la respuesta de población, que se basa en lo que hicimos. Es decir, de alguna manera, si nosotros hubiéramos hecho sin hipótesis a toda esta historia, hubiéramos terminado siendo simplemente un acto de buena voluntad y no hubiéramos podido saber que estábamos realmente en contra. Era modos de ayudar a la ciudadanía para estar más informada, ¿no? Yo creo que hoy, particularmente, las oportunidades tecnológicas o el conocimiento que se traduce en oportunidades tecnológicas, de alguna manera sí, ahí potencialmente generan mucha riqueza para responder a una mejor y mayor información por parte de la ciudadanía. Hay una expresión que me parece quizás la más importante de quienes estudiamos comunicaciones preferentemente gubernamentales, que puede aplicarse a cualquier ámbito, que es la expresión convergencia. La convergencia está definida ya desde la definición de convergencia cultural hace rato como la posibilidad de establecer el mismo mensaje por múltiples canales a través de diferentes formatos, pero en realidad ese no es el problema. El problema más importante es lo que se deriva, que ya no es una opción para un gobierno, sino yo diría una obligación, que es comprender que las audiencias son migrantes, que ha cambiado el modo de consumir contenido por parte de las audiencias, y en ese sentido me parece que el primer desafío es que los gobiernos piensen convergentemente la acción de comunicación gubernamental. Punto. ¿Qué acción de comunicación gubernamental? Yo no quiero caer tampoco en inocencia de reconocer que un gobierno necesita legitimarse. Por lo tanto, por lo que se malentiende como propaganda, de ninguna manera estoy pensando en que eso deba ser suprimido, pero en todo caso sí, ir mutando, por lo menos en términos de proporciones más bien dignas, a incorporar acciones que tengan que ver con comunicación-servicio o bien servicios que transformen en comunicación. No es tan solo la actividad propagandística legitimadora, que vuelvo a insistir, es necesaria, podría ni tendría tiempo para explicar todo este concepto, pero en general, vuelvo a insistir, la idea de que el servicio empiece a ser comunicado, que la comunicación se transforme en servicio, me parece que es una obligación por parte de los gobiernos. Cualquier práctica hoy de gobierno abierto que aumente las capacidades de fiscalización por parte de la ciudadanía hacia los gobiernos, tanto como los gobiernos para abrirse y ofrecer nueva información a la ciudadanía, son prácticas que son infinitas en términos de potencialidades. Todavía la opacidad y el secretismo dominan en los gobiernos, pero de a poco van abriendo, por lo menos parcialmente, y es auspicioso este procedimiento, que supera con creces la idea del gobierno abierto a la práctica de acceso a la información pública. Va muchísimo más allá, porque la potencialidad derivada del gobierno abierto excede simplemente la idea de ofertar datos, es abrirse mucho más fuerte que eso, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que en ese sentido sí, y quizás una de las tareas más importantes, precisamente hablando de lo tecnológico que tiene un gobierno, es salir de una concepción claramente analógica y empezar a pensar también en una concepción digital. Las bases de datos en general en el mundo latinoamericano son de una época analógica, son bases de datos de DNI, de teléfono, cuando en realidad técnicamente para producir este tipo de acción convergente necesito bases de datos digitales. Entonces, estas bases digitales hay que enriquecerlas, hay que hacer una minería de datos, enriquecimiento de datos, y eso lleva tiempo y también es costoso. Pero a través de eso se logra lo que está tan en boga, que se denomina microsegmentación, del cual se habla mucho y se conoce poco y se hace mucho menos. Y no se puede hacer técnicamente, insisto, porque no hay digitalización. La microsegmentación implica que un gobierno que avise técnicamente de que si hay una congestión de tránsito en tu barrio de golpe a las 8 de la mañana, cualquier persona que sale a un barrio te diga que no pueda circular por tal lado. La microsegmentación te diría que si vos tenés un hijo a tal edad le corresponde y te llega un mail tal vacuna, de que estoy demorando un pago de impuestos, que tengo XX problema o que tengo XX oportunidad o derecho. Digo, bueno, ese tipo de cosas solo se puede hacer hoy con bases de datos digitalizadas y en general es bastante difícil hacerlo. Hoy Argentina, por caso, tiene 3 grandes bases de datos, las más grandes de Argentina, que son la de AFIP, que son la de ANSES, que son la del Ministerio, y gradualmente van mutando hacia un proceso de microsegmentación, pero todavía queda tiempo, y vuelvo a insistir, es algo muy costoso y hasta incluso polémico. Ustedes recuerden, más allá del electoral, del ejemplo, el caso de Barack Obama con su proceso, lo que llamó la plataforma o el dashboard de Obama, que fue una plataforma de microsegmentación. En parte, no tan solo hubo más de 800 personas trabajando 4 años, 800 personas trabajando 4 años para enriquecer datos, sino que además hubo toda una polémica porque supuestamente habían comprado la base de datos de la tarjeta Visa, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones también penetran muchas veces con otro dilema que tiene que ver con la identidad, con el manejo de datos de las personas, pero independientemente de las cuestiones legales y imaginando que se llega a buen puerto con la resolución de eso, la microsegmentación es sin duda alguna una oportunidad en términos de convergencia de aumentar la capacidad informativa por parte del Estado del ciudadano, pero también de ampliar oportunidades por parte del ciudadano hacia el Estado.
Bueno, vamos a ir terminando esta parte, no porque no haya más preguntas, pero las tomaremos y las pasaremos a ver en sus ratos de ocio, bueno, en los aeropuertos de Mario, la contestan. Yo les pediría un fuerte abrazo a los cuatro.